Bueno, señores, aparte del tema de Odebrecht, en este país pasan muchas otras cosas y le tenemos que prestar atención a temas tan fundamentales como las discusiones que se están dando en el Congreso Nacional en este momento ante la posibilidad de que se apruebe el Código Penal, que ha estado estancado precisamente por los artículos que tienen que ver con la posible despenalización de la interrupción del embarazo, la despenalización del aborto bajo las 3 causales que han sido defendidas en más de una ocasión por múltiples organizaciones y por mujeres de este país que entienden que deben tomarse en cuenta estas 3 excepciones para que en el país una mujer que se encuentra en esta situación no sea condenada en la justicia o no sea llevada a la justicia para posteriormente ser condenada, así como los médicos que puedan intervenir en una interrupción del embarazo bajo estas circunstancias. Ayer se habló de este tema en el Congreso Nacional porque aparentemente existe la posibilidad de que sea sustraído todo el tema de la interrupción del embarazo. Todo el tema y la información que nos dieron algunos legisladores está relacionada con que se sustraigan todos los aspectos relacionados con este punto, de forma tal que el Código Penal no se siga frenando, pero en el mismo momento en que se conocería ese Código Penal, en el mismo momento en que se hable de la aprobación del Código, se estaría conociendo a la vez o se estaría sometiendo una ley especial que hablaría de esa ley especial que probablemente permitiría las excepciones que fueron sometidas incluso por el presidente de la República en 2 ocasiones, que sería permitir que se pueda interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo es inviable, es decir, que la vida del feto es incompatible, o el desarrollo del feto es incompatible con la vida, o cuando el embarazo es producto de violación o incesto. A partir de ahí, algunos legisladores entienden que hay que regular tiempo, hay gente que no está de acuerdo con que esta posición, con que esto se marque de manera tácita en una ley. Hay gente que se opone totalmente y que dice que la Constitución ya deja claro cómo, en qué circunstancias se podría interrumpir. La misma Iglesia incluso se contradice y ha pasado aquí. Dicen, no, nosotros si la vida de la madre corre peligro, entonces no estaríamos en desacuerdo, pero queda en manos de los médicos. Y lo que muchos sectores quieren es que se explique, que quede claro cuándo se puede y cuándo no se puede para evitar distorsiones y que gente vaya a la justicia en circunstancias que pueden incluso ser manipuladas. Y es muy importante esto de que el Congreso Nacional pueda atender el reclamo, la demanda que distintos sectores y sobre todo grupos de mujeres, grupos de especialistas, de científicos en el área de la salud han estado planteando en el sentido de que el Código Penal no puede contener una prohibición absoluta del aborto porque eso estaría atentando contra los derechos a la salud y derecho a la vida de las mujeres. Y este es un tema que, bueno, algunos legisladores han estado señalando que ha impedido el que se apruebe el Código Penal y por eso es importante desde el punto de vista de estos legisladores sacarlo, ponerlo aparte del Código Penal, pero no se puede aprobar por el interés de avanzar con un código penal que haga más rigurosa la aplicación de pena frente a distintos tipos de delitos o incorpores nuevas figuras que en materia penal tiene que ser incorporada en un código moderno, pero esto no puede implicar el que se sacrifique a las mujeres en nuestro país y por eso se ha estado señalando insistentemente en el que este tema sea abordado. Está la propuesta que tú decías, Amelia, de que ya Rubén Maldonado la señaló de aprobar por separado en un proyecto de ley especial el tema del aborto. Incluso Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados, ha indicado que ha habido reuniones tanto con la presidencia, con el Ministerio de la Presidencia, como con el Senado, representantes del Senado, para que se separen estos 2 proyectos de leyes. Recordemos
que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados ya presentó un informe sobre el Código Penal donde mantiene la penalización absoluta del aborto. Entonces, lo que plantea Rubén Maldonado pudiera significar una salida. Ahora bien, varios sectores del país tienen preocupación con relación a qué puede pasar frente a ese código penal, porque algunos indican que separar el tema del aborto y ponerlo en una legislación especial pudiera implicar que ese tema no se aborde nunca, que quede ahí sin discutir y mucho menos sin aprobarse. Y en el Código Penal, que aunque tú señalas, algunos legisladores han estado planteando la posibilidad de que el tema del aborto en sus tres causales o el tema de penalización del aborto salga totalmente del Código Penal, para muchos sectores el que eso no esté incluido y que quede solo el tema de la Constitución generaría mucha confusión y podría permitir que continúe la práctica de entender como violatorio cualquier tipo de interrupción del embarazo. Por eso, grupos de mujeres han estado señalando que si se va a aprobar una legislación especial... todo, Javier. Dudo que sectores que defienden a las mujeres quieran discutir en una ley especial el tema de la interrupción del embarazo si no se saca por completo, o sea, porque tiene que despenalizarse el aborto voluntario de manera total, o sea, tiene que sacarse cualquier artículo que hable del tema para discutirse en una ley especial, porque de lo contrario entonces estaríamos en lo mismo. Y lo que han planteado grupos de mujeres es que una ley especial sobre la interrupción del embarazo en sus tres causales tiene que partir, mira, luzco bien yo, tiene que partir de, primero, la aprobación de la ley especial relacionada con el aborto, porque varios grupos de mujeres han estado señalando eso, una desconfianza, sobre todo por la posición que han asumido algunos legisladores, y que de ser así, la propuesta de separarlo, tanto el Código Penal y una legislación especial sobre el aborto, que se inicie la discusión sobre el código, sobre la legislación especial del aborto, esta se apruebe y se proceda a la aprobación del Código Penal. Rubén Maldonado hablaba de que se haría de manera simultánea. Habría que ver, porque tendrían que generar mucha confianza frente a este tema. Un tema que, como recientemente se presentó acá en el país, antes de ayer, la mayoría de la población dominicana apoya que en las tres causales se pueda permitir o no sea penalizado, si se toma en cuenta esas tres causales, la interrupción del embarazo en el país. Efectivamente, antes de ayer fue presentada una encuesta, la encuesta de opinión pública sobre el aborto en la República Dominicana. Esa encuesta que se hizo pública, si la podemos ver, si adelantamos 4 slides más o menos, donde hay, adelante, sí, el siguiente, ahí, por ejemplo. Ante la pregunta a los encuestados en una muestra bastante amplia, cerca de, si mal no recuerdo, de 2.000 casos en todo el territorio. Más de 2.000. De más de 2.000 en todo el territorio nacional. Ante la pregunta de si se está de acuerdo con la modificación del Código Penal y bajo al menos una excepción, el 79% de los encuestados indicaron que estarían de acuerdo con modificar el Código Penal e integrar integrar el tema de la interrupción del embarazo, teniendo en cuenta algunas de las excepciones que tú ya señalabas. El 13% de ese acuerdo, apenas el 9% se tornó neutral frente a este dato. Esto es importante si seguimos avanzando, por ejemplo, la siguiente. Ahí se pregunta específicamente sobre cada una de las causales. No, en esta sí. Ahí se le preguntó específicamente, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que las mujeres en la República Dominicana puedan interrumpir su embarazo cuando su vida o salud está en riesgo? También el 79% de los encuestados indicó que estaría de acuerdo con apenas un 12%.
Y si vamos 2 slides más adelante, sobre la siguiente pregunta, es si está de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando sea científicamente calificado como inviable este embarazo. El 76% de los encuestados dijo estar de acuerdo y apenas el 14% en desacuerdo. Esa es la segunda de las 3 causales. Y la tercera, que es más adelante, por favor, otra más, donde se preguntó: ¿están de acuerdo o en desacuerdo con que las mujeres en la República Dominicana puedan interrumpir su embarazo cuando es resultado de violación o incesto? El 67% de los encuestados indicó que estaría de acuerdo que se interrumpa el embarazo bajo esta causal y el 20% en desacuerdo. Es decir, como se puede ver, la mayoría de los dominicanos y las dominicanas estaría de acuerdo con una reforma del Código Penal que integre la despenalización del embarazo, del aborto, perdón, cuando hay una de estas situaciones que hemos estado detallando. Es decir, no es cierto lo que han estado alegando mucho de que este tema no tiene mucho apoyo en la población. Los legisladores se preocupan mucho de esto, pero miren, ahí las encuestas, y esta encuesta es muy clara, indicando el nivel de apoyo que esta política pública tiene en la población dominicana. Hay que decir que esta fue una encuesta que fue aplicada a nivel nacional por varias organizaciones o instituciones, valiéndose de los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Se utilizaron 2016 encuestas, o la muestra tomó en cuenta 2016 encuestados, utilizando las estimaciones y proyecciones sobre la población adulta para el año 2018, basándose en los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Untold Research es la firma de investigación que tiene sede en Virginia, en los Estados Unidos. Se hizo este trabajo en el territorio dominicano. ¿Qué es lo que dice esta encuesta? Bueno, que 4 de cada 5 personas en el país apoyarían el procedimiento de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro. Estamos hablando de que son cifras por encima del 50%, bueno, cerca del 80%, 79% de los encuestados estaría de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer o la salud de la mujer está en riesgo. El 76% entiende que es posible interrumpir el embarazo cuando el desarrollo del feto no es viable, no es compatible con la vida, y donde hay quizás una mayor diferencia o en un punto donde hay mayor discusión es en el tema del embarazo, interrumpir el embarazo cuando es producto de violación o incesto. Estamos hablando de que sigue siendo alta la proporción, es casi el 70%, el 67% de los encuestados estaría de acuerdo y un 20% no. Ayer Orlando Espinosa, que fue el legislador que sometió el proyecto de ley especial en el Congreso Nacional en agosto del año pasado, decía, por ejemplo, que en una situación como esta habría que tomar en cuenta múltiples factores, entre ellas el acompañamiento psicológico de la víctima, y que la decisión puede tomarse hasta un periodo específico. Y ese es un tema que se ha debatido en múltiples ocasiones. Hay países que ponen límites, estamos hablando de hasta el 3er mes y no más. Porque de lo contrario ya estamos hablando del desarrollo de un producto, un embrión que ya está en un desarrollo bastante avanzado, y los médicos mismos no estarían de acuerdo con esta interrupción. No es lo mismo hacerlo en el marco del 1er mes. Entonces, esto ya se ha estudiado. Ayer precisamente en Argentina se avanzaba en la votación de una legislación que permitiría el aborto de manera libre después de más de 20 horas de discusión en el Congreso. Ese es un tema que no es fácil para ninguna nación. Hay no solamente intereses, sino creencias involucradas. Cuando hablo de creencias, no solamente tienen que ver con las religiosas, sino conceptuales sobre lo que significaría permitir o no interrumpir un embarazo, pero sobre todo hay que tomar en cuenta la voz de las mujeres. Claro. Y las situaciones que se presentan en nuestro país. Precisamente esta semana recibía el equipo de Telenoticias aquí a una jovencita de 16 años
embarazada por aparentemente un familiar cercano. Y eso ocurre en nuestro país con mucha frecuencia. En los tribunales esta semana una demanda contra una madre y un padrastro. La denuncia o la acusación, la joven menor de edad, hija mayor de esta mujer, había tenido 2 hijos que aparentemente son hijos de su padrastro, producto de violación. Y así se dan estas situaciones en nuestro país. Así que vamos a ver qué pasa, porque es una discusión seria que ya se tiene que tener. O sea, no se le puede dar más largas a este tema. E insistimos en que hay que tomar en cuenta la posición de las organizaciones que trabajan estos temas y sobre todo evaluar hasta cuándo vamos a durar sin tener una discusión seria y sentarnos a decidir cómo se va a aprobar específicamente eso, que lo que se está hablando son precisamente de situaciones excepcionales, pero hay que tomar en cuenta. Y si se van a sacar en una ley especial, tiene que sacarse completamente del Código Penal el tema de la interrupción del embarazo y sobre todo si hay algún tipo de penalización, porque de lo contrario estaríamos hablando de lo mismo, estaríamos en el mismo punto de discusión. Así es, y eso es lo que no se puede permitir, porque como ya hemos señalado, hay que garantizar que ese Código Penal de la República Dominicana asegure el ejercicio de los derechos a la salud y el derecho a la vida de las mujeres, y bueno, estaremos pendientes de eso. En Argentina, tú que lo mencionabas, ya la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que autoriza la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, hasta las 14 semanas de gestación. Pasaría ahora al Senado, pero hay un movimiento social, está ya con esta aprobación de la Cámara de Diputados que muy probablemente permita que esta legislación sea aprobada. Recientemente lo hizo Chile, la aprobación de la interrupción del embarazo ante 3 causales, las 3 causales que hemos... En Argentina es libre. En Argentina sí es voluntario. Y la República Dominicana, de permanecer con una prohibición absoluta, una prohibición total del aborto, quedaría entre los 5 países del mundo más atrasados en esta materia. Así que ojalá que los legisladores dejen de entender que esto va a repercutir en las votaciones que puedan tener producto de la presión de la Iglesia. En la misma encuesta demostró, esta encuesta que hemos hablado sobre el aborto, que entre las razones por las que la gente vota por un legislador en nuestro país, de las últimas y de las que menos pesos tienen, están las razones de carácter religioso.